Y seguimos adelante con los temas, hermanos, en esta serie de las fiestas de Dios. Siguiente título del siguiente tema es ¿Cristo tomó o no tomó Pesaj? Subtítulo del tema es ¿qué es en verdad comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo? Los cuatro evangelios confirman que sí, que Cristo sí tomó Pesaj. Lo puede revisar usted en Mateo, en el capítulo 26, a partir del verso 17, en Marcos, en el capítulo 14, a partir del verso 12, en Lucas, en el capítulo 22, a partir del verso 7, en Juan, a partir del capítulo 13, del verso 1. En los cuatro evangelios confirma que Cristo sí comió Pesaj, pero hay enseñanzas que dicen que Cristo no comió Pesaj. ¿Por qué? Dicen que porque si en la cena de Pesaj se comió el Cordero Pascual y Cristo es el Cordero Pascual, ¿cómo puede Cristo comerse a sí mismo? Y agregan que Cristo entregó el Espíritu a las 3 de la tarde y el animal de Pesaj se sacrificaba a la puesta del sol. Y que Cristo, después de cenar, salió a orar y que en Pesaj hay un mandamiento que dice que no salgas hasta la mañana. Todo esto se puede aclarar con la Biblia. Y vamos a empezar con el mandamiento de no salir hasta la mañana. Este ya lo vimos, solamente vamos a confirmarlo. Sí fue un mandamiento, pero para solo ese día, que era el día en que estaba pasando el heridor afuera de sus casas matando a los primogénitos. De hecho, esa era la razón de que no salieran de sus casas hasta la mañana, porque afuera de sus casas había muerte. Pero esto fue solo ese día, el día que pasó el heridor. Por esto solo ese día no debían salir hasta la mañana. Si quisiéramos aplicar este entendimiento o este mandamiento para hoy tendríamos que aplicar también lo de pintar los postes de las casas con sangre. Es obvio que eso ya no se hace hoy. Así como sabemos que este mandamiento no es para hoy, es lo mismo con el mandamiento de no salir hasta la mañana. Y lo de que Cristo entrega el Espíritu a las 3 de la tarde, que no es la misma hora en la que se sacrificaba el animal, en esto se debe entender que el sacrificio de Cristo no podría ser igual al del animal. Eso sería entendimiento físico y literal. Y para esto se necesita entendimiento espiritual. Si buscamos que el sacrificio del animal sea a la misma hora que el de Cristo, entonces el sacrificio del animal tendría que ser igual que el de Cristo. Y es claro que el animal de Pesaj no era crucificado en una cruz. Y es claro que Cristo tampoco fue degollado como el animal. Esto ya nos debería hacer ver que no debemos buscar que el sacrificio del animal físicamente sea igual que el sacrificio de Cristo, ni en horario, ni en cómo se hizo o se hacía el sacrificio de Pesaj. Estos hechos están en los cuatro evangelios, como ya lo mencionamos. En este tema, para no hacerlo tan largo, vamos a verlo por lo menos en dos evangelios, que serían el de Mateo y el de Lucas. Y vamos a empezar con Lucas. En Lucas capítulo 22, verso 7, dice: llegó el día de panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. El verso 8 dice que Cristo envió a Pedro y a Juan diciendo: preparen la Pascua, y dice, para que la comamos. La Biblia, Cristo mismo dice que envió a sus apóstoles a que prepararan la cena de la Pascua. Y dice, para que la comamos. ¿Mintió Cristo al decir esto porque los apóstoles prepararon la cena de Pascua y no la comieron? Yo sé que hasta usted sabe que no tendría sentido. Versos 9 al 11 dice: ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Hasta tenemos el cuadro de Da Vinci evidenciando que sí comieron. Y sí, la última cena de Cristo con sus apóstoles sí es la cena de Pascua. Ese es el aposento que tenía preparado este hombre, dice,
para que comamos la Pascua, dice Cristo, con mis discípulos. Esa es la última cena de Cristo antes de padecer. Es Pesaj, que comieron en un aposento, dice ahí, preparado para comer Pesaj, o en un aposento preparado para comer la Pascua. Y habiendo preparado la cena de Pascua, los discípulos no comieron la Pascua ahí, hicieron a un lado esa cena de Pascua que ya tenían preparada y comieron otra cena, otra cosa que no era Pascua y que la preparó no sabemos quién y que no sabemos de dónde salió esa cena, porque ahí no dice que hayan preparado otra cena que no fuera la de Pascua. Versos 12 y 13 dice: entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua ahí, en un aposento preparado para comer Pascua, y en ese aposento no comieron Pascua. Repito, no tendría sentido. Verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa, se sentó a cenar, y con él los apóstoles. Verso 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, y dice, antes que padezca. Sí, lo confirma la Biblia. Cristo mismo lo confirma. Cristo sí comió Pesaj. Comió la cena que prepararon los apóstoles, que fue Pesaj. La comió en un aposento preparado para comer Pesaj. Y sí fue su última cena antes de padecer. Todo esto dice la Biblia y Cristo que así fue. Lo que dicen de que Cristo no comió Pesaj, eso no lo dice en ningún lado de la Biblia y es contrario a esto que estamos viendo que sí dice la Biblia. Esa es una doctrina contraria a la Biblia, son doctrinas de demonios, y más si es contrario a lo que dijo Cristo mismo, que Él comió esta Pascua con sus discípulos antes de padecer. Sigamos en el mismo orden de acontecimientos, pero ahora en Mateo, que comienza desde Mateo capítulo 26, verso 17. Pero los acontecimientos en los que ya vamos ahorita, en Mateo están a partir del verso 21. Y ahí dice, mientras comían, dése cuenta, está diciendo que sí estaban comiendo. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Es claro. Dice, comían, habla en plural, todos comían, y esto incluye a Cristo. Aquí vuelve a confirmar que sí comieron. Cristo sí comió Pascua. ¿O qué era lo que comían si no era Pascua? Teniendo la cena de Pascua ya preparada por los apóstoles, aquí no comían Pascua, comían otra cosa que no era Pascua y que preparó no sabemos quién. Porque a los apóstoles se les dijo, Cristo les dio la instrucción, el mandamiento de que prepararan la cena de Pascua, no otra cena. Y entonces, ¿qué pasó con la cena de Pascua que ellos prepararon? ¿Quién se la comió? ¿Para quién la prepararon? ¿La prepararon para que nadie se la comiera? Y repito, teniendo la cena de Pascua preparada y cenando ellos no cenaron la cena de Pascua que ya tenían preparada y comieron otra cosa, que no sabemos quién preparó, que no era la cena de Pascua. Repito, no tiene ningún sentido. Verso 26 vuelve a decir, dice, y mientras comían, una y otra vez repite, sí estaban comiendo. ¿Qué? No puede ser otra cena que no sea la que hayan preparado los apóstoles, y ellos prepararon Pascua, es muy claro en la Biblia. Dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Claro que Cristo sí comió la cena de Pascua y claro que Cristo comió la carne del cordero asada al fuego, con hierbas amargas y panes sin levadura. De no hacerlo así, estaría transgrediendo la ley de Moisés. Y era lo que estaban esperando los judíos y fariseos que lo querían condenar. Estaban esperando que tuviera alguna falla en la ley. Y no hay que olvidar que Cristo mismo dijo que Él venía a cumplir la ley, no a abrogarla. Él cumplió con todo esto de la cena de Pascua, por supuesto que sí.
Hagamos un repaso. Hasta aquí tenemos que Cristo les dice a los discípulos, vayan y preparen la Pascua. Pregúntenle a tal hombre, ¿dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua? Llegada la hora se sienta con los discípulos y les dice, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, que es su última cena antes de padecer? Luego dice, mientras comían, es decir, los discípulos prepararon la cena de Pascua y sí la comieron, porque dice, mientras comían. Y comieron y cenaron en un lugar que un hombre había preparado para que comieran la Pascua. Repito, en la Biblia es claro, Cristo y sus apóstoles cenaron la Pascua en un aposento preparado para comer Pascua y cena de Pascua que prepararon los apóstoles. Y Cristo mismo dice a sus apóstoles, cuánto he deseado comer esta Pascua. Lo que se hable o se enseñe como doctrina contrario a esto no puede ser otra cosa que no sea una doctrina de demonios. Y no porque lo diga yo, sino porque decir que Cristo no tomó Pascua es algo contrario a lo que dice Cristo y es algo contrario a la Biblia. Repito, no que lo diga yo, pero si es algo contrario a la Biblia, si es una doctrina contraria a la Biblia, tiene que ser una doctrina de demonios. Pero entonces, ¿cómo es que Cristo comió el Cordero Pascual si Él es el Cordero Pascual? ¿Se comió a sí mismo? No. Vamos a regresar, pero vamos a escudriñar en Mateo, en el capítulo 26, en el verso 21, donde dice, y mientras comían. Aquí dice que ya estaban comiendo. Y lo que es clave para entender esto es que aquí Cristo, en el verso 21, aún no bendice y aún no convierte el pan en su cuerpo. Aquí eso aún no sucede. Y dice que ya estaban comiendo, con lo que repito, claro que Cristo comió Pascua, claro que Cristo comió cordero, hierbas amargas y todo lo demás. Cristo solo no comió el pan que Él bendice y convierte en su cuerpo. Y con esto no está comiéndose a sí mismo. Porque aquí en el verso 21, donde Cristo ya está comiendo, aún no bendice el pan ni el vino. ¿Cristo es el Cordero Pascual? Claro que sí. ¿Se comió a sí mismo? No. Cristo no comió el pan que Él mismo convirtió en su cuerpo, pero sí comió de la carne del Cordero asada al fuego con todo lo demás. El verso 26 vuelve a decir, mientras comían, y hasta aquí, habiendo ya comido, después de comer, es cuando Cristo parte el pan y lo bendice igual que el vino. Pero esto sucede, repito, hasta aquí, hasta el verso 26. Y antes de esto, en el verso 21, ya estaban comiendo. Y en el verso 21, repito, no había bendecido el pan ni lo había convertido en su cuerpo. Y es obvio que hasta que Cristo parte el pan y lo bendice igual que el vino, hasta ese momento es cuando el pan se convierte en su cuerpo y lo comen. Hasta ahí comen el cuerpo de Cristo y beben su sangre, no durante toda la cena. Hasta el final de la cena y solo los discípulos comen el Cordero Pascual, que es la carne, el cuerpo de Cristo en el pan sin levadura, que Cristo mismo convirtió en su cuerpo. Y otro aspecto importante es que Cristo no tenía que morir para que los apóstoles pudieran comer su cuerpo. Esto es entendimiento físico y literal. Y sabemos que física y literalmente no se trataba de comer la carne, el cuerpo de Cristo. Cristo no tenía que morir para dar a comer su cuerpo y que los apóstoles comieran el Cordero Pascual, que es Cristo en la cena de Pascua. Si Cristo dice que algo lo convirtió en su cuerpo, no sé usted, hermano, pero yo le creo. Cristo convirtió el pan en su cuerpo y lo comieron en la cena de Pascua, en la misma cena donde comieron el animal de Pascua. Si le cree a Cristo, porque Cristo dice que Él dio a comer su carne, su cuerpo, y dio a beber su sangre en Pascua a los discípulos. Y pudieron haber comido mucho de ese pan
que Cristo bendijo y convirtió en su cuerpo. Antes pudieron haber comido mucho de ese pan, pero obviamente no es el cuerpo de Cristo hasta que Cristo lo bendice y lo convierte en su cuerpo. Pero vuelvo a repetir, en el verso 21 ya estaban comiendo y aún no sucedía que Cristo convirtiera ese pan en su cuerpo. Lo que comieron antes era la comida que se come en Pascua: hierbas amargas, carne asada al fuego, panes sin levadura también, pero no convertidos en el cuerpo de Cristo. Y claro que Cristo comió de todo esto con ellos. Él también comió pan sin levadura, sí, pero no el pan que él mismo convirtió en su cuerpo. Entonces, ¿Cristo se comió a sí mismo? No, pero sí comió Pascua. En el verso 29 de ahí de Mateo 26, dice también que desde ahora, desde su última cena con sus discípulos antes de padecer, dice Cristo: no beberé más el fruto de la vid hasta que la beba con ustedes en el reino de mi Padre. Y es lo mismo para Lucas 22 en los versos 16 al 20. Son los mismos sucesos. Aquí en Lucas, en el verso 16 dice: no la comeré más. Si dice no la comeré más, es porque sí la comió. ¿Qué comió? La Pascua. Cristo sí comió Pesaj. Se confirma una y otra vez con la Biblia y con lo que Cristo mismo dijo. Repito, decir algo contrario a esto no puede ser otra cosa que una doctrina de demonios. El pan convertido en el cuerpo de Cristo por él mismo, ese fue Cristo como nuestro Cordero Pascual. Y lo comieron los apóstoles y lo comieron en la cena de Pascua. Hasta el final fue cuando los apóstoles comieron la carne y el cuerpo de Cristo y bebieron su sangre. Es lo que Cristo les repartió a ellos y les dijo: coman, este pan es mi cuerpo. Ahí Cristo está convirtiendo el pan en su cuerpo. Y si Cristo dice que ese pan es su cuerpo, hermano, yo le creo. Yo soy de esos que le creen a su rey, a mi rey, el Mesías Yeshua. Y les dice también: y beban esta copa que es mi sangre. Si Cristo, mi rey, dice que esa copa que él me está dando es su sangre, yo lo creo. Y dice que será derramada por ustedes para la remisión de los pecados. Todo esto está en Mateo 26, en los versos 26 al 28. Y como lo hace aquí Cristo, es como lo hacemos nosotros. Por eso es que se aparta, se santifica un pedazo de pan sin levadura. Es el que se convierte en el cuerpo de Cristo. E igual que aquí, lo comemos hasta el final, hasta después de que ya comimos todo lo demás de la cena. Ese último pedazo de pan sin levadura que comemos hasta el final de la cena es la carne y es el cuerpo de Cristo. Cristo mismo dice en Juan, en el capítulo 6, en el verso 48, lo repite en varias ocasiones, dice: yo soy el pan de vida. Ahora aquí, precisamente nosotros por eso nos vamos en el Nuevo Testamento igual al hebreo, porque aún el griego trae algunas malas traducciones, como aquí, que traduce la palabra hartos como pan leudado. Nos vamos al hebreo y en el hebreo la palabra es lejem. Y lejem, antes de significarse pan, significa comida o alimento. Aquí Cristo está diciendo: yo soy la comida, yo soy el alimento de vida. El verso 50 dice: el que come de este pan, de esta comida, no muere. El que come de cuál pan o de cuál comida no muere. Claro, del que comieron los discípulos, los apóstoles, que comieron el cuerpo de Cristo convertido en un pedazo de pan sin levadura. Verso 51 vuelve a decir: yo soy el pan, yo soy la comida que descendió del cielo. Si alguno comiere de esta comida o pan, vivirá para siempre. Y el pan o comida que yo daré, dice muy claramente ahí, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si no entendemos que esto sí pasa, y si no entendemos cómo pasa, y si no entendemos que pasa en lo que hacemos en Pascua,
Si no entendemos todo esto, no estaremos entendiendo lo más importante de Pascua. Y si todo esto se quiere entender física y literalmente, estaremos cayendo en el mismo gran error que cayeron aquí los judíos, como dice el verso 52. Dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Si no entendemos lo espiritual, y si solo entendemos lo físico y literal, entonces no estaremos entendiendo lo correcto. Verso 53, Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando repite la palabra de cierto, o cuando dice en verdad os digo, es porque lo que va a decir es 2 veces cierto o es 2 veces verdad. Y dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y si no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Solo en esta fiesta se come la carne y se bebe la sangre de Cristo y es en Pascua. Pero sucede solo si lo creemos. Si creemos que solo estamos comiendo un pedazo de harina sin levadura, eso sucederá también, porque se trata de lo que nosotros creemos. Si creemos que ese es el cuerpo de Cristo, convertido por Cristo mismo en su cuerpo y en su carne, entonces también así será, porque repito, porque se trata de lo que nosotros creemos, se trata de nuestra fe. Y aquí la gravedad de no celebrar las fiestas de Dios. Es grave no celebrar Pascua. Si no celebramos Pascua, donde se come la carne y se bebe la sangre de Cristo, si no celebramos esto, dice ahí, no tenemos vida en nosotros. Y el verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo está diciendo que sí podemos comer su carne y beber su sangre, y que si lo hacemos, tendremos vida eterna. Y que seremos resucitados en el día postrero. Bendito sea nuestro Rey. Y esto solo se puede hacer en Pascua. Y solo sucede si lo creemos. Porque el lado contrario a esto es que el que no celebra Pascua y no come la carne de Cristo y no bebe su sangre, no tiene vida eterna y no será resucitado en el día postrero. Y además, el que come el cuerpo de Cristo, no creyendo que es el cuerpo de Cristo y creyendo que solo es un pedazo de harina sin levadura, el que bebe la copa creyendo que es solo jugo de uva, el que come Pascua de esta manera está comiendo Pascua indignamente. Y la Biblia dice que juicio come y bebe para sí, si no discierne, si no distingue, si no cree que está comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 30. Esta y todas las fiestas de Dios son una sagrada fiesta, tan sagrada que no se puede tomar a la ligera. Se tiene que probar cada uno a sí mismo para saber si en verdad puede tomar Pascua. Si hay alguna falla en mí por la que no pueda yo tomar Pascua, lo mejor para mí mismo es no tomarla, porque ahí están las consecuencias de tomar Pascua indignamente. Pero repito también el otro lado. La Biblia dice que no tenemos vida en nosotros, que no tenemos a Cristo con nosotros, que no tenemos vida eterna y que no seremos resucitados en el día postrero si no comemos la Pascua. Todo esto es lo que acabamos de leer. En el verso 55, Cristo dice, mi carne es verdadera comida. Aunque el cuerpo de Cristo sí se representa con un pedazo de pan sin levadura, se trata de comida, de alimento, no solo de pan. Y dice, mi sangre es verdadera bebida. El verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermanos, yo quiero comer el pan de vida. Yo quiero comer el pan o comida con el que si lo como no muero, como dice el verso 50. Yo quiero comer el pan del cual
si como, vivo para siempre, como dice el verso 51. Yo quiero comer del pan que me hace tener vida, como lo dice el verso 53. Yo quiero comer la carne y beber la sangre que dan la vida eterna y que hacen que seamos resucitados en el día postrero, como dice el verso 54. Yo quiero comer la carne y beber la sangre, que es verdadera comida y verdadera bebida, como lo dice el verso 55. Yo quiero comer la carne y beber la sangre que hace que Cristo esté en mí y que hace que Cristo permanezca en mí, como lo dice el verso 56. ¿Qué tengo que hacer, hermanos, para comer de esa comida y de esa bebida? Así es. Tengo que estar en Pascua y celebrar las fiestas de Dios. Nada de que las fiestas de Dios solo se celebran en Israel. No haga caso de eso. Es la serpiente engañándolo para que no coma el cuerpo, la carne de Cristo y para que no beba su sangre. Si las fiestas solo se celebran en Israel, entonces solo en Israel se comería la carne, el cuerpo de Cristo, y solo ahí se bebería su sangre. Y solo ellos tendrían vida eterna. Solo ellos serían resucitados en el día postrero. 1 Corintios capítulo 11, verso 26, dice que todas las veces que comamos ese pan y bebamos esa copa en Pascua, la muerte del Señor anunciamos, dice, hasta que Él venga. ¿Cómo cumple esto que le manda Cristo? ¿Cómo anuncia su muerte? Celebrando Pascua hasta que Él venga, si usted cree que las fiestas solo se celebran en Israel. Dios tenga misericordia de los que piensan y creen esto, pero nosotros, claro, que celebraremos y seguiremos celebrando las fiestas de Dios. Y claro que comeremos ese pan de vida, ese pan que da la vida eterna. Claro que comeremos el cuerpo y beberemos la sangre de Cristo, celebrando las fiestas, celebrando Pascua y anunciando su muerte hasta que Él venga. Por esto es tan importante celebrar las fiestas de Dios. Y por eso es muy importante celebrar Pesaj. Y es por eso que en esta fiesta, su servidor en lo personal, somos muy estrictos en el culto. Buscamos que todo se haga con precisión, reverencia y respeto. Y el que no lo haga de esa manera se tiene que ir. Tiene que ser echado de esa fiesta. Porque no está teniendo reverencia y respeto a que se está comiendo la carne y se está bebiendo la sangre de Cristo. Y tan así es que por eso hay una sentencia para quien toma Pascua indignamente, como ya lo vimos en 1 Corintios 11. Dice que el que come o bebe indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre que está bebiendo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y comer Pascua indignamente también es no discernir que en esta fiesta está comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, como ya lo leímos en los versos 29 al 30. Y ahí dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y hasta muertos. Es muy importante tomar Pascua, sí, pero también es muy importante no tomarla indignamente, para lo que veremos el siguiente tema, que se titulará Tomando Pascua indignamente. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.